Buenas noches, pues muy contento de estar aquí en nuestra reunión de filosofía, comentando sobre la vida y la obra de Friedrich Nietzsche, y en particular de su libro Más allá del bien y del mal, Beyond Good and Evil en inglés, un libro escrito en 1886, publicado. Estaba yo viendo que hacen una crítica muy interesante sobre, ya lo había mencionado la vez pasada, compara al protestantismo norteño del norte de Europa y al catolicismo latino, y obviamente como él y sus superhombres ven en menosprecio el sentimentalismo, él va a ver el catolicismo latino débil, precisamente por ese sentimentalismo latino, ¿no?, que tiene el catolicismo en apelar a las emociones con sus conversos. Entonces Nietzsche va a ver en el protestantismo anglosajón, va a ver una mejor opción, ¿no? Una mejor opción. Él compara eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es más racional, es menos contradictorio. También Nietzsche hizo una crítica a la filosofía inglesa de Hume, de Locke, de Hobbes. Él decía que los ingleses eran decadentes, ¿no? O sea, la filosofía inglesa había degenerado en un utilitarismo materialista que era vacío, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante mencionarlo. Nietzsche también se distinguió por criticar a Schopenhauer. Schopenhauer decía, él habla de la voluntad, pero no es una voluntad ciega naturalista, es otro tipo de voluntad. Se distanció de Schopenhauer. ¿Qué más? Ya lo habíamos mencionado que fue afín al estoicismo, que busca en la naturaleza y en la imitación de la naturaleza la búsqueda de la verdad. Fue estoico. ¿Qué más? Decía que Kant era un chino, no recuerdo, de manera despectiva, ¿no? Criticó a Kant, lo saben. Dice, no, pues Kant, con eso de la decisión del juicio sintético y del juicio a priori y de querer hacer la síntesis, dice, es como, se burló de él, ¿no? Era como ahorita me voy a acordar, ¿no? Pero sí, él fue un gran crítico de Kant también, no estoy de acuerdo con Kant. Entonces, fue un gran aforista, lo he mencionado muchas veces. Los estudiosos de los escritos buscan influencias y buscan a quién influyó cierto escritor y de quién se influyó cierto escritor, y en este caso hay un escritor que consideran los eruditos especialistas que influyó a Nietzsche en su forma aforística de escribir, principalmente en el libro Más allá del bien y del mal. Y este escritor es un escritor francés que se apellida La Rochefoucauld. Es un escritor francés que se considera antecesor a Nietzsche y que tenía este estilo aforístico de escribir, del cual Nietzsche bebió, ¿no? Entonces es importante mencionar todo esto. No sé, ahorita voy a seguir comentando un poco más, ¿no? Pero sí, la personalidad de Nietzsche ha sido muy estudiada, como el hombre escéptico, como el verdadero escéptico de la búsqueda de una mejor... sí, ya me acordé. Él decía que era absurdo que un filósofo se etiquetara como el defensor de los prejuicios de moda, ¿no? Y que les dijera, yo soy el que he descubierto la verdad. Pues no, hermano, eres el autor del prejuicio de tu tiempo, pero la filosofía debe de ser crítica. Y no debemos de buscar la verdad, sino criticar lo que no es verdad. Gracias. Ahí está, gracias. Fíjense
dice que hablar de dos morales nietzschanas, la de los motivos y la de los intenciones, la de los motivos, intenciones y la de las consecuencias, son dos morales que Nietzsche explora, ¿no? Dice, antiguamente la moral se medía por sus consecuencias, ¿no? Si algo que tú hacías tenía malas consecuencias, el origen de la moral, o la moral en este caso, era mala. Pero después viene otro tipo de moral. Si tú tienes buenas intenciones, entonces la moral de las intenciones es la otra, ¿no? Nietzsche, como un gran crítico del helenismo y de Sócrates y de Platón, va a estar en contra de esa moral de las intenciones, ¿no? Y va a haber hueco, oso, la gente que dice, aunque nadie me conozca, yo sé que soy bueno. Yo sé que aunque el mundo no me entienda, o yo tengo mi intención, o sea, te di en la torre, te lastimé, pero yo me siento bien y estoy bien porque yo sé dentro de mí que yo estoy en lo correcto porque mi intención era buena. Nietzsche va a criticar grandemente esa idea de que, y va a ver absurdo la idea de Sócrates de la verdad, ¿no? De que Nietzsche va a ser muy maquiavélico y muy del devenir en ese sentido. Cuando él dice, es más importante la apariencia, ¿no? La apariencia es vital, porque la apariencia es maquiavélica y es esa lucha política por el mejor, ¿no? O sea, hay mucha gente sosa, pongo un ejemplo, ¿no? Que le echa piedras a los que están arriba, ¿no? A Peña Nieto, a Carlos Slim, porque ellos han manejado la apariencia, obviamente, ¿no? Y hay mucha gente pobre y pobrecita que dice, sí, pero yo sé que yo estoy bien, yo soy humilde, yo soy pobrecito, etcétera, ¿no? Esa moral esclavista es la que va a criticar, esa moral del prejuicio, esa moral de que tú, es que la verdad no es estar arriba, es que la verdad es ser bueno, no importa si eres pobrecito, no importa si estás abajo, lo importante es que tú seas bueno y tú seas justo, ¿verdad? Eso es lo que Nietzsche va a criticar. Tú hablabas muy bien dicho, ¿verdad? Yo creo que a nuestros amigos que nos ven en YouTube sería bueno ayudarles a comprender lo que tú hablas del venir contra el ser, ¿no? El ser es, amigos, el idealismo, el punto de vista idealista de Parménides, que se inicia en Occidente con la filosofía de Parménides, de los presocrática. Y el devenir es Heráclito, ¿no? Es el cambio, ¿no? Entonces, obviamente, Nietzsche se va a posicionar, como un buen filósofo, Nietzsche va a buscar un equilibrio de las dos, pero yo pienso que Nietzsche se va a posicionar un poquito del lado del devenir, no del lado materialista. Entonces, eso es lo que veo yo. Y tú mencionabas muy bien, creo que sería muy bueno explicarles a nuestros amigos lo que tú explicabas, Juan, sobre los juicios a priori y los juicios a posteriori. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo estoy aquí en Tijuana, pero quiero ir a la Ciudad de México, y si voy a esta velocidad en el avión, voy a llegar a esta hora según esta distancia. Y sí, es una verdad. Ese es un juicio a priori. Y un juicio a posteriori, amigos, sería tomar el avión, ir la hora, tomar el tiempo, llegar a la Ciudad de México y decir, yo estuve en Tijuana a esta hora y llegué en tanto tiempo a la Ciudad de México y llegué. Ese es un juicio a posteriori. Entonces, son conceptos que pudieran familiarizarse con ellos, precisamente son conceptos de la filosofía, los a priori y los a posteriori. Sí, Nietzsche va a criticar precisamente el prejuicio, va a criticar lo que antiguamente el nominalismo llamó la gran crítica de los conceptos, que los conceptos son nombres de cosas que no existen. Yo estoy completamente en contra de la guerra bélica, así como, digamos, muertes y todo eso. O sea, yo creo que el fútbol hoy en día juega un papel muy importante y muy unificador, y
es una lucha de supervivencia del más apto de manera deportiva y de una convivencia sana. Ahora, Nietzsche, muchas veces nosotros exageramos porque tenemos ciertos complejos y nos vamos del otro extremo. O sea, muchas veces nuestros complejos los proyectamos por el exceso del otro opuesto. Por ejemplo, si yo soy muy cobarde, tengo el complejo de cobardía, mi apariencia va a ser de valentón, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente eso sucedió desde esa perspectiva psicológica. Yo veo a Nietzsche en el sentido de que, según los biógrafos, era muy sensible y un gran amor que tuvo, que idealizó, no fue correspondido. Y de repente tenemos a un Nietzsche que habla de la lucha de poder, la voluntad de poder sobre la mujer, ¿no? El control de la mujer. Y Nietzsche habla de una voluntad refinada y de una voluntad no refinada. Cuando un hombre, dice Nietzsche, posee físicamente, sexualmente a una mujer, ese es un ejemplo de una voluntad no refinada. Y pone un ejemplo. Y Nietzsche también hace una analogía entre la conquista amorosa del macho y la conquista empresarial o política del hombre sobre la sociedad, ¿no? Hace una analogía que compara y establece que hay voluntades refinadas y no refinadas, análogamente. ¿Qué más? Sí, o sea, Heráclito había hablado, ¿no?, de que de la guerra nace el logos, ¿no? Nace el logos de la guerra, y que la guerra pues él decía que el logos era el fuego, ¿no? La guerra, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque yo estoy de acuerdo que por un lado no es realista vivir en una Disneylandia mental y negar toda la serie de imprevistos que la vida tiene. Tu vida peligra porque tal vez hay pobreza y hay robos, ¿entiendes? O sea, hay muchas cosas que te pueden pasar y no es ético vivir en un idealismo fantasioso en donde todo está bien. Si se fijan, hay corrientes ideológicas que pugnan por esa forma de pensamiento, y consideran a los realistas como negativos y como belicosos, ¿no? Como la contracultura, vamos a decir, ¿no? Y ellos pugnan por un idealismo pacífico de dar noticias que todo está bien, ¿no? Si hay noticias, por ejemplo, de algún asalto, de alguna violencia que se dio, ellos deciden mejor, ciertas sociedades, promover noticias de cosas chistosas, de que todo va bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez sea bueno hablar de la crudeza de la vida y de la lucha y de la guerra, ¿no? De hecho, la Biblia no es un libro tan idealista como parece, ¿no? Porque la Biblia registra una serie de hechos sumamente bélicos, sumamente conflictivos. Entonces, digamos, pero sí, ¿no? Y Nietzsche va a criticar esa frase, ¿no?, de Jesús, que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va a haber un conflicto con Nietzsche, ¿no? Tal vez, si es que lo estoy interpretando bien, porque tú no vas a lastimar a nadie en tu búsqueda del superhombre, ¿no? Porque tienes amor. Y de hecho, San Agustín, que fue el gran criticado por haber logrado continuar esa decisión platónica entre lo espiritual y lo material, San Agustín decía también que la guerra, la lucha, inclusive las competencias deportivas de los leones y los gladiadores eran barbáricas, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de literatura. Fíjense que Shakespeare había explorado un poquito esa lucha de poder y la lucha de la voluntad en
una obra de teatro muy interesante que se llamaba La Fierecilla Domada. Es una obra pues, que ha sido muy estudiada, muy representada en el cine, radio, televisión, películas, a través de la historia, ¿no? En donde esa lucha, ¿no?, de poder, es una muchacha que, pues, un padre que tiene 2 hijas, y dice, antes de que se case la buena, la noble, que todo el mundo quería, no la entrego hasta que se case el hermano mayor, que era una fiera, ¿no? Era guapa, era bonita, pero era una fiera, ¿no? Entonces llegó el romance entre Catalina y Petruccio, ¿no? Petruccio acaba de recibir dinero, una herencia y decide ya casarse y establecerse. Dice, y le avientan a la dama y él dice, me gusta el desafío, ¿no? Y al finalmente la doma. Pero muchos escritores en el discurso final de Catalina han discrepado en que si Catalina realmente se hizo la domada, la dominada, y guiña al final la cámara, ¿no? Dice, sí, yo recomiendo a todas las mujeres que, porque tú mencionabas algo de eso, ¿no? Acerca de que la mujer muchas veces se hace la vencida, pero realmente en esa lucha de poder es la triunfadora, ¿no? Y lo menciono porque pues son temas antes de Nietzsche, ¿no? Son temas que están en la literatura. Ahora, hablando también de lo que tú decías, Juan, de que hay guerra pasiva y guerra activa, o sea, de que cuando tú en un periodo de paz dices, ya estoy en paz y no haces la guerra, y aunque te hagan la guerra tú te lo aguantas, después te desquitas contigo mismo o con tus seres queridos, ¿no? Muy interesante esta idea. De hecho hay una anécdota de Dostoyevsky, que cuando era joven o niño, un muchacho muy observador se quedó impactado de ver una escena así, ¿no? Que un soldado lastimó y golpeó a un campesino. Y cuando el campesino se fue, bueno, iban en un carromato, iban en un carruaje, el soldado lastimó cuando se fue el soldado, el chofer se desquitó con el caballo de una manera violenta y eso se me quedó muy impactado, estuvo muy impactado Dostoyevsky. Sí se habla del poeta, del filósofo. Tú hablabas del ocio. En un curso de San Diego State, de leisure, o sea, de tiempo libre, donde los estudiantes pues estudiaban un curso para ya de viejitos vivir su vida sanamente, usando su tiempo libre sanamente. Vimos un ensayo de Bernard Russell que se llamaba Praise for Leisure, o sea, una alabanza a la ociosidad. Y ahí muy interesante decía que las clases británicas, de la época británica, decían que los dueños de los medios de producción decían, nosotros a los proletariados no les podemos dar el lujo de que tengan tiempo libre, porque ellos son bestias, son salvajes. Y bueno, no le decían así, pero decían, el tiempo libre es para nosotros, que somos filósofos, poetas refinados, que podemos hacer un uso sano y contributivo de nuestro tiempo libre, ¿no? Eso me recordó mucho esa escena, ¿no?, que tú mencionaste. Sí, realmente la literatura es muy importante porque la literatura no es ficción, no es ociosidad, la literatura es política, es una impresionante fuerza ideológica de cambio social, ¿no? Entonces muchos filósofos, como Marx, como muchos otros, analizaron las críticas de Dada que hicieron grandes escritores como Dostoyevsky, como los franceses, en cuanto a la descripción de la mecánica de la vida, cómo es la mecánica, cómo la burguesía, etc. Y tú hablabas también de que el filósofo no recibe un trabajo y el que sí recibe un trabajo. Ahí tiene que ver un poquito de un salario con el avant-garde. Luego lo voy a extender un poquito más después. Fíjense que hablar de cambio también tiene que ver con la idea
del devenir, ¿no? De Heráclito. Pero no, también existe el ser. El ser es lo que nos da la esencia, lo que nos da la personalidad, ¿no? El carácter. O sea, que una persona, por más cambiante que sea, por más evolucionada que esté un día sobre otro y un año tras año, que vaya cambiando y vaya creciendo, hay algo que no cambia en él. Hay algo que nos hace identificarlo como Juan, como Luis, como Julia, etcétera, ¿no? Y ese algo invisible que aglutina su identidad, que es inmutable y que no cambia, es lo que nos hace identificar algo. Entonces, en este caso, tú por ejemplo hablabas, Bogarín, de las esperas cortas y de las esperas prolongadas, ¿no? Que la espera prolongada es sufrida. Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? ¿Tienes cáncer, hermano? No es lo mismo a que encuentre la vida a la muerte en un choque de un aeroplano, no sé, ¿no? Es más algo inesperado, ¿no? No es lo mismo. Entonces, o por ejemplo, no es lo mismo, porque aquí yo siento que porque bueno, la crítica es al cristianismo, de que estás en espera de una segunda venida, ¿no? En espera del cielo. Es una agonía. En cambio, o sea, el cristiano espera el cielo y el materialista consigue lo que tiene aquí en la tierra porque aquí está más cerca, ¿no? Entonces, ahora, tú mencionabas también continuando hablando sobre la poesía de Nietzsche. Dostoyevsky, Nietzsche dicen que es el mejor prosista en alemán, es el mejor escritor en alemán que hay. Y quisiera hablar un poquito de Dostoyevsky. Dostoyevsky, gran escritor, estuvo en contra de Nietzsche. No creía en la idea científica de la supervivencia del más apto, que la ciencia era materialista, era equivocada, era capitalista, era insensible, y Dostoyevsky creía que Rusia y que la iglesia ortodoxa rusa era la iglesia verdadera, o era la iglesia congruente, y hizo una gran crítica, ¿no? al protestantismo principalmente y al catolicismo, ¿no? Dice Dostoyevsky, el catolicismo está mal, pero el protestantismo se contradice a sí mismo y no va a sobrevivir. Y el catolicismo se ha hecho dogmático, ha hecho del dogma, de los prejuicios dogmas, ha hecho de los prejuicios dogmas, ¿no? Entonces yo creo más bien en algo humano, sensible, y él de niño leyó la Biblia para niños, una traducción alemana a ruso, y eso, él como tenía esa discapacidad que era como muy sensible, Dostoyevsky, y era epiléptico también, le llegó el cristianismo con ese libro infantil, porque eran historias escritas de una manera sentimental, ¿no? Como melodramática, ¿no? Y eso le apasionó, la justicia, la piedad de los pobres, etcétera, el amor a la pobreza y a los débiles, y sintió que ese era el elemento que le hacía a él creer en Dios y creer en que la Iglesia Católica se había hecho muy fría, muy racional, y que el protestantismo pues estaba mal. Entonces esta idea de que los sentimientos muchas veces nutren, ¿no? Nos nutren los sentimientos, no es algo negativo, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo en el contexto para tener una perspectiva de la obra de Nietzsche, ¿no? Una perspectiva comparativa en cuanto a que Dostoyevsky sí estuvo en contra de esa idea, y también, bueno, ahorita les digo un poquito. Sí, fíjense que me gustaría hablar un poquito de la mitología. Aquí cabe el tema, porque tú hablabas de los dioses antropomórficos helénicos, ¿no? O sea,
los científicos proyectan a un Dios de manera subjetiva, ¿no? Ellos ven a un Dios de manera antropomórfica, ¿no? Le dan pasiones de forma humana. Pero la concepción de Dios a través de las distintas culturas pues es sumamente diversa, ¿no? De hecho, hay que recordar que Nietzsche fue un relativista cultural, Nietzsche fue un gran relativista cultural. Entonces, quisiera mencionar que hay un arquetipo en la mitología que es el del travieso. Quisiera explicarles un poquito. Por ejemplo, Mefistófeles de la historia de Fausto, o el diablo, sería en la mitología cristiana, ¿no? O sea, el travieso es un personaje arquetípico que aparece en muchas o la mayoría de las culturas del mundo, que es cambiante y que se transforma y que engaña, que es exactamente toda la idea contraria a la que decía Sócrates. Es todo lo contrario, ¿sí? Pues es el ser de Parménides. Sócrates decía, tienes que ser valiente, enfrentar, sincero y verdadero, y ser lo que eres y no cambiar. Pero claro, Nietzsche va a criticar esa idea por ser contraria a él y va a decir que son prejuicios absurdos que no tienen nada que ver con la realidad de la vida. Entonces, Nietzsche va a estar de acuerdo con la guerra y con lo cambiante y con la travesura, vaya, la travesura y la apariencia, ¿no? Entonces, pues, Nietzsche entonces le podemos poner dos cuernitos, ¿no? Porque sí va a embonar en la idea mitológica del travieso, que en inglés es mischief, es un nombre, ¿no? Un nombre, entonces traducido sería travieso. Manes, ¿no? Es un arquetipo, que en este caso sería, por ejemplo, un engañador, uno que se transforma. Por ejemplo, en la mitología cristiana, judaica, pues es la culebra que se convierte, que les echa la mentira de la manzana, ¿no? Y que se sale con la suya. Pero el travieso cambia de sexo también, ¿sí? Es una mezcla es como un andrógeno. Es muy interesante, ¿no? Y en el cristianismo monoteísta conservador se va a tratar de hacer esa separación, y en el idealismo de Parménides también se va a tener que hacer esa diferenciación y esa separación de los géneros, ¿no? Bueno, ahora, hablar de la moral. Hablabas de sabiduría. Yo creo que el uso de la moral va con la sabiduría, ¿no? Porque aunque la moral es relativa, tú puedes ser un doctor que sepas, muy inteligentemente sepas que el cigarro te hace daño, pero puedes no ser sabio en el sentido de seguir fumando, ¿no? Pero ahí no. O ser tan inteligente que crear una racionalización y decir, pues yo deseo fumar, y ha llegado gente a los 90, 100 años que fuma y no se muere. O sea, siempre hay una racionalización para poder sentirte bien y no sentir esa culpabilidad que te hace vivir en agonía, ¿no? Entonces, se va a hablar también de la cauterización de la conciencia, ¿no? Cuando una persona, los religiosos lo sostienen, pues ya no sientes, ¿no? O sea, que has creado una racionalización tal que ya no te duele hacer esto, ¿no? En este caso es la guerra, ¿no? Cuando los psicópatas que van a la guerra y regresan se han hecho insensibles, se han entrado en una racionalidad relativa en donde lo normal ya no es normal, donde ya los sentimientos se han adormecido para poder sobrevivir. De hecho, en los detectives, muchas historias de héroes detectivescos, policíacos, son hombres divorciados, que ya no tenían una familia con la que vivir, entonces ya son suicidas, ¿no? Ya sus sentimientos nunca los van a traicionar en una escena, una situación difícil, ¿no? Fíjense que hablaban de la identidad, del kairos, o sea, del ser, lo que no cambia.
tanto en la individualidad como en su descendencia genética, que se va repitiendo. O sea, no es una descendencia caótica de que tu abuelo no se parece en nada, o el nieto no se parece en nada al abuelo, sino hay cierta identidad que trasciende generacionalmente, genéticamente. Entonces hay una novela, bueno, la última novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, explora un poco esto. Resulta que era un cacique y ahora que estaba conociendo esto, creo que de ahí un poco Pedro Páramo, Juan Rulfo, a lo mejor tomó la idea del cacique mexicano, pero los rusos también eran muy caciques tipo Pedro Páramo, o sea, eran tremendos, eran perversos, era la voluntad, ¿no? la lucha de poder, tenían muchas mujeres, Pedro Páramo se tiene muchas mujeres, el individualismo sobre la sociedad, ¿no? Muchas mujeres, aún desafiando a los hijos, y aún en la novela de Dostoyevsky, desafiándole al hijo su amor. O sea, el padre le quiere robar y se quiere quedar con el dinero de la herencia que le dejó la mamá al hijo, el padre se la quiere quedar para gastársela con la cría del hijo. Pero hay algo interesante en esa lucha individualista del placer y de la voluntad de poder. Hay algo interesante. Teodoro, que era el patriarca, el patriarca Karamazov, tuvo un hijo que era su sirviente, que fue el que lo mató, al último lo mató, pero es una novela policíaca, ¿no? Y ese hijo fue el producto de un amorío que tuvo Teodoro con una loquita del pueblo. Entonces es interesante. Y yo creo que bueno, continuando un poquito con la idea comparativa entre Nietzsche, Dostoyevsky, o sea, y Sigmund Freud también estudió a los dos. Dostoyevsky no creía en esa lucha colectivismo contra el individualismo, que Nietzsche va a decir no, el individualismo se sobrepone al colectivismo. Dostoyevsky no creía en eso. Dostoyevsky creía que eso era propio del capitalismo, de la burguesía. Y él no creía que esa fuese la solución social, ¿no? Dostoyevsky creía en un cristianismo utópico, socialista, ¿no? En donde la máxima del amor al prójimo, ¿verdad? Que no hagas lo que no quieras que otros te hagan, iba a ser lo que iba a terminar con esa lucha antagonista de insensibilidad, ¿no? Que era una lucha que nunca iba a terminar, el individualismo contra el colectivismo. Tampoco creía en la república. Decía que la república, Rusia no se le imaginaba como una república porque era algo tan soso como un contrato entre caballeros, ¿no? Que no era realista, ¿no? Entonces, un poquito de su apoyo ideológico al socialismo, del cual también criticó, y dijo, el catolicismo y el socialismo es una extensión equivocada, ¿no? O sea, tampoco estuvo de acuerdo tanto en el comunismo porque fue siempre escéptico de los sacerdotes y de estos clérigos corruptos, pero sí fue un hombre muy religioso y tuvo muchas mujeres, o sea, se divorció, pues en este caso siempre buscó su compañera. Era algo interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que Nietzsche ha sido un tema muy bueno que hemos estado tratando, y yo creo que la próxima semana encantados podamos continuar con la exploración de él, de que finalmente él decía, la ciencia no estoy de acuerdo con ella porque las causas no son lo que producen los efectos. Él no creía, decía que todo eso eran prejuicios, ¿no? No creía ni en la ciencia.